Bienvenidos una vez más al canal Agent Graphic Productions. Les habla su servidor Agent Graph y estas son las lecciones de el color. Demos inicio a esta lección. Bienvenido a tu canal Agent Graph Productions. Yo soy Agent Graph. Y si aún no eres un artista digital, es porque no te has dado el deseo. El dibujo, el color, la pintura y los procesos cerebrales. El estudio del color rara vez forma parte de la educación general, más allá de lo que se puede aprender en los primeros ciclos de enseñanza básica. Después de estos primeros años, solo las clases de arte especiales dan a un estudiante el conocimiento y la comprensión del color. E incluso entonces, los estudiantes de arte suelen aprender acerca del color solo de forma incidental. Cuando están aprendiendo a pintar, y el dibujo suele enseñarse como asignatura desconectada del color y la pintura. Sin embargo, estos temas básicos se aprenden mejor uno tras otro. Primero dibujo, después color y por último pintura. Aunque están muy conectados por diversos procesos cerebrales, estos tres temas son al mismo tiempo muy diferentes. Las diferencias más obvias entre el dibujo y la pintura es que normalmente relacionamos el color con la pintura y no con el dibujo. Una diferencia menos obvia es que la pintura requiere e incluye el dibujo, a excepción, tal vez, en ciertos estilos de pintura abstracta, no objetiva. Pero el dibujo no incluye ni requiere la pintura. Por este motivo, lo ideal es que cada persona que inicie en el color aprenda a dibujar antes de empezar a pintar, que sería básicamente el tercer ciclo del aprendizaje. El color requiere formación específica, normalmente llamada teoría del color, que debería intercalarse entre el dibujo y la pintura. La similitud entre los tres está en que los estudiantes aprendan a usar los distintos medios para representar una gran variedad de temas y, por sobre todo, para ver del modo como ven los artistas. Uno de estos modos de ver que conecta el dibujo, la pintura y el color es la percepción de los valores, cambios en la claridad y la oscuridad. Un consejo que doy es que un artista en formación debería aprender primero a ver y dibujar contornos con líneas y luego avanzar a dibujar espacios y formas en porción y perspectiva. Aprender a ver y dibujar, después aprender a observar y dibujar valores. Después, el estudiante debería aprender a observar y a obtener colores mezclando pigmentos antes de combinar las técnicas de dibujo y color para aplicarlas a la pintura. Este avance progresivo es ideal porque al pintar una escena complicada sirve para que te des cuenta lo importante que es observar y dibujar antes de añadir las dificultades de la pintura y para saber observar y obtener los colores antes de intentar pintar. Es interesante observar que el pintor holandés Vincent van Gogh, que fue principalmente autodidacta, decidió mejorar su dibujo antes de permitirse el privilegio de usar el color. De todos modos, la mayoría de los ejercicios que te voy a mostrar están tan centrados en solo el color que saber dibujar. Bueno, después de mostrarte las lecciones del color, también mi intención es mostrarte lecciones de dibujo digital. Vamos a ir a ritmos de dibujo digital antes de finalizar el color.
para que tengas los conocimientos necesarios de dibujo antes de que finalicemos el color. Voy a tratar de que finalicemos con las lecciones de color y de dibujo al mismo tiempo, para que nuestro objetivo de aprender dibujo y color se logre al final de todas las lecciones. La excepción es la percepción de los valores, habilidad que aprenderás más adelante, paso a paso. Ya lo intenté en enero, pero tuve que parar. Y lo que me decidió, aparte de otras cosas, fue que mi dibujo era muy inseguro. Ahora que han pasado 6 meses que los he dedicado totalmente a dibujar, doy un inmenso valor al dibujo y continuaré dándoselo porque es la médula de la pintura, el esqueleto que sostiene todo el resto. Vincent Van Gogh. Tenemos que aprender a ver los colores como valores. Un principiante del color se puede encontrar con una dificultad muy frecuente, y es que la mayoría no ven el color como valores, dado que la mayoría de los dibujos se hacen en matices de gris. Los estudiantes que aprenden a dibujar también aprenden a traducir los colores a valores. Aprender a observar, juzgar y dibujar colores como matices de gris, que son relativos según una escala graduada de blanco a negro, llamada escala de grises. Prueba lo siguiente en esta figura que te estoy mostrando. Alejandro, ¿en qué grado de valor de la escala de grises colocarías el amarillo? ¿Y en qué grado colocarías el morado? ¿Es un color más oscuro que el otro? ¿O están casi en el mismo grado de valor? Bueno, el hecho de que estén casi en el mismo grado de valor es aún más difícil de ver, porque normalmente consideramos claro al amarillo y oscuro al morado o púrpura. Alejandro, ¿y por qué son tan importantes los valores? Los grados de valor de los colores son importantes porque los contrastes entre claros y oscuros son fundamentales para una buena composición. Es decir, el modo de disponer las formas y los espacios, los claros y los oscuros, en un dibujo o pintura. Las dificultades de contraste casi siempre conducen a problemas de composición. Aquí te tengo un ejemplo. En su cuadro de 1895, La princesa de cabello dorado, el pintor inglés Lord Frederick Leighton pintó el pelo dorado de la joven en una gama de valores de oro claro a casi negro. Y puesto que nos ha dado toda esta gama de valores, percibimos su cabello sutil y maravillosamente dorado. Si Lord Leighton no hubiera visto las variaciones de claros y oscuros en el color del pelo de la joven y lo hubiera pintado en un solo valor, por ejemplo, el oro claro de la coronilla, la composición se habría desintegrado. A mediados del siglo XIX, los pintores evitaban esos problemas con el contraste pintado, toda una composición en matices de gris para establecer la estructura de valores, desde los claros más claros a los oscuros más oscuros, antes de añadir el color. A este método se le llamó grisalla, por la palabra gris. Esta pintura es una fotografía en blanco y negro del cuadro de Leighton, en la que se ve cómo habría sido una pintura base en grisalla, que ilustra nuevamente las conexiones entre dibujo, pintura y color, con los valores de los colores traducidos a matices de gris. El pintor podía mezclar los colores para la ropa azul, por ejemplo, de claridad y oscuridad correctas.
aprovechando la pintura base en grises para ajustar los valores de azul en las zonas iluminadas y sombreadas de la ropa. Claro que este método era difícil y lento, consumía mucho tiempo y a fines del siglo XIX la mayoría de los pintores abandonaron la pintura base en grisalla. No obstante, esta nota histórica señala la importancia de saber percibir correctamente los grados de valor de los colores. Alejandro, yo quiero saber el papel del lenguaje en el color y la pintura. Otra conexión que une el dibujo, la pintura y el color concierne a los procesos cerebrales. Al parecer, dibujar es un tema percibido, requiere principalmente las funciones visuales, perceptivas, no verbales del hemisferio cerebral derecho, sin intervención del sistema cerebral del hemisferio izquierdo. El color y la pintura, por otro lado, requieren esas mismas funciones visuales, perceptivas, y además la intervención del hemisferio izquierdo, verbal y secuencial, para obtener los colores mediante mezclas. Analizando las experiencias que he tenido con varias personas, he descubierto que para dibujar lo que se percibe es necesario dejar de lado el conocimiento verbal de lo que se está dibujando. Dicho de otra forma, hay que olvidar los nombres de las cosas haciendo un cambio cognitivo, es decir, pasando de la modalidad 1, llamo de esta forma, a la modalidad lingüística dominante del cerebro, normalmente localizada en el hemisferio izquierdo, a la modalidad B, como llamo a la modalidad visual perceptiva subdominante, atribuida generalmente al hemisferio derecho. Un cambio mental a la modalidad visual produce un ligero cambio en la conciencia que es notablemente diferente de la conciencia normal. Estado mental que suele experimentarse en otras actividades. Entrar en la zona al practicar un deporte se define como una pérdida de la noción del tiempo, una intensa concentración en la tarea y la dificultad e incluso la incapacidad para emplear el lenguaje al dibujo. Un tema percibido, el artista experimenta este estado mental, incluso una sensación de unicidad o unión entre él o ella, el objeto percibido y la imagen en desarrollo del dibujo. A este cambio de conciencia lo llamamos cambio cognitivo a la modalidad B, tal como dibujar, pintar, hace necesario este paso mental a las funciones visuales especiales de la modalidad B para que el artista no perciba un tema claramente, sino que también perciba los colores, en especial las relaciones entre ellos. Una de las principales funciones del hemisferio cerebral derecho es percibir estas relaciones. Pese a que esta dependencia común de la modalidad B parece que pintar induce a un estado cerebral algo diferente del inducido por el dibujo. Y yo creo que la complicación de los materiales de pintura contribuyen a esa diferencia. Los materiales de dibujo son simples y pocos. Papel, algo con que dibujar, y una goma de borrar. En el dibujo, la necesidad de prestar atención a estos útiles mínimos prácticamente no interrumpe el estado mental del artista y por lo tanto el estado de modalidad B queda relativamente inalterado. En cambio, la mayoría de los medios para pintar, como la acuarela, los óleos o las pinturas acrílicas, hacen necesarios varios pinceles, una paleta de 8, 10, 20 o a veces más pigmentos.
un disolvente como agua, aceite o trementina y un cierto conocimiento sobre cómo obtener los colores mezclando pigmentos. Además, mezclar para obtener un color en especial para un principiante es un proceso paso a paso conectado con lo verbal que requiere volver a la modalidad I, la modalidad verbal, analítica y secuencial, más conocida, atribuida principalmente al hemisferio izquierdo. Mientras pinta, el pintor debe hacer muchas pausas para preparar los colores, interrumpiendo cada vez el estado en modalidad B. El proceso mental de pintar, por lo tanto, parece ocurrir de la manera siguiente. El pintor pinta en modalidad B hasta que surge la necesidad de mezclar pigmentos para obtener un determinado color. Sale de la modalidad B y piensa qué colores debe mezclar, muchas veces con comentarios tácticos. Necesito un azul apagado, medio oscuro, mezclaré un azul ultramarino con un poco de naranja cadmio y un poco de blanco, demasiado claro. Añado más azul o es demasiado vivo. Creo que voy a añadir más naranja, a ver cómo queda. Oh, parece que está bien. Esto suele pasar mucho. Entonces, el pintor vuelve a la modalidad B, en la que continúa hasta que la próxima vez ve que necesita hacer otra mezcla. El estado mental para pintar, por lo tanto, se podría definir como una alternancia entre estados mentales, entre la modalidad B, la dichosa modalidad visual perceptiva, y la modalidad I, la modalidad verbal analítica más conocida. Esta alternancia entre procesos mentales causada por la necesidad de preparar colores es casi inconsciente en el pintor experimentado. En el principiante, sin embargo, es un cambio más consciente al que hace falta acostumbrarse mediante la práctica. Una vez aprendido el proceso de mezclar, se hace fácil y rápido y muchas personas llegan a disfrutar con el aspecto de doble modalidad de pintar. En realidad, el campo de los colores es un territorio de límites irregulares situado en algún lugar entre las ciencias y las artes, entre la física y la psicología, una región cuya configuración construye una frontera entre estas dos culturas diferentes. En consecuencia, no obstante, las ideas de cada lado se nublan y parecen un objetivo fácil para el otro. Una región fácil de conquistar, todavía no regida del todo por métodos analíticos ni experimentales. Manlio Brusati. Alejandro, ahora háblame de las constancias de poder observar para creer. Bueno, te diré algo. La percepción correcta es el requisito más fundamental para el dibujo, la pintura y el color, pero diversos procesos cerebrales influyen en nuestra capacidad para ver realmente lo que tenemos delante. Es decir, ver la verdadera información que se refleja en la retina y no lo que nuestros perjuicios nos dicen que estamos observando. Un proceso cerebral llamado constancia del tamaño puede estropear la percepción, pasando por alto la información directa que llega a la retina y haciéndonos observar imágenes que se conforman al conocimiento ya existentes. Por ejemplo, un estudiante de dibujo principiante al que se le pide que dibuje una vista frontal de una silla, en muchas ocasiones deforman la imagen y dibuja el asiento de una forma redonda o cuadrada, aun cuando la imagen que recibe en la retina es una forma estrecha y horizontal, como esta figura que estás observando. El motivo
de esta deformación es que el estudiante sabe que el asiento debe ser lo bastante ancho para sentarse en él. Otro ejemplo, al dibujar un grupo de personas, unas cerca de otras, alejadas, un estudiante que esté iniciando las va a dibujar todas de la misma altura, porque el cerebro rechaza la información recibida en la retina, que la altura de las personas que están más lejos es tal vez un quinto de la que están cerca. El poder de la constancia del tamaño para hacer una demostración rápida de este extraño fenómeno. Ponte delante de un espejo, más o menos a la distancia del largo de un brazo, y observa que el reflejo de tu cabeza parece de tamaño natural. Pero si extiendes el brazo y la mides con la mano, descubrirás que tu cabeza reflejada en el espejo solo mide unos 12 centímetros, más o menos la mitad del tamaño real. Sin embargo, cuando quitas la mano, la imagen vuelve a aparecer del tamaño natural. Tu cerebro sabe de qué tamaño es tu cabeza y cambia su interpretación de la imagen del espejo para que esté de acuerdo con este conocimiento. Pero el cerebro no te dice que ha realizado un cambio en la imagen y solo puedes saberlo midiéndolo. La conciencia del tamaño actual todo el tiempo, sin que lo sepamos. De ahí el dicho, para aprender a dibujar hay que aprender a observar. No debería de sorprendernos que la conciencia del color cree problemas para los estudiantes de arte. A los niños se les refuerza continuamente esta conciencia con los libros para colorear, hojas de lo mismo en las escuelas y las reacciones de los adultos. Colorea verde el árbol, el cielo azul, haz rojo el coche. ¡Uy! No. Las hojas no son moradas. Si bien estas estrategias enseñan a los niños los colores culturalmente aceptados de los objetos, estorban la sensibilidad a los exquisitos efectos del color en el entorno e impiden disfrutar del color tal como se registra en tu retina. Caroline Bloomer, 1976. Con el color ocurre una rareza similar. Un pintor debe arreglárselas no solo con la constancia del tamaño, sino también con un fenómeno paralelo llamado constancia del color, en la que el cerebro pasa por alto la información del color que retina. El cerebro sabe, por ejemplo, que el cielo es azul, las nubes son blancas, el pelo rubio es amarillo y los árboles son verdes con troncos castaños. Es muy difícil dejar de lado estas ideas fijadas, formadas principalmente en la infancia. Y esta es la causa de que una persona observe un árbol, por ejemplo, sin verlo realmente. El poder de la constancia del color. La siguiente anécdota demuestra la potente influencia de la constancia del color en la percepción. Un pana que es profesor de arte ideó un experimento para probar la constancia del color con sus estudiantes de pintura que estaban iniciando. El día anterior a la clase preparó una naturaleza muerta con diversos objetos, principalmente figuras geométricas como cubos, cilindros y esferas de polietileno. Expandió blanco entre estos objetos neutros, es decir, objetos que no se relacionan necesariamente con ningún color. Colocó una caja llena de huevos blancos. El conjunto lo eliminó con focos de luces coloreadas para que todos los objetos se vieran de un brillante color rosado tintado, lanzando un poco de rojo. Al día siguiente, al llegar los estudiantes a la clase, les pidió que pintaran la naturaleza muerta sin hacerles ninguna observación especial.
Los resultados fueron extraordinarios. Todos los estudiantes pintaron las figuras geométricas con matices de rojo y rosa, tal como se observaba con las luces coloreadas. Pero no los huevos, todos pintaron los huevos. Sí, lo has adivinado, blanco. El concepto, los huevos son blancos, dominó sobre la apariencia causada por las luces de colores. Y algo más extraordinario aún, cuando el pana, o sea, el profesor, les hizo notar esto, volvieron a observar el arreglo para la naturaleza muerta e insistieron: los huevos son blancos. Solamente mediante el truco especial que explicaré más adelante, lograron observar el verdadero color de los huevos iluminados por una luz de color rojo. En los futuros capítulos te mostraré técnicas para dejar de lado los poderosos perjuicios y la verdadera riqueza de la variedad de los colores. La finalidad de las constancias es la eficiencia. El cerebro no quiere decidir, por así decirlo. Cada vez que determinadas condiciones como la luz, la distancia o una orientación no inusual cambian la apariencia o el tamaño de los objetos conocidos. Una naranja se ve naranja aun cuando está bajo una luz azul, incluso a distancia. Un automóvil parece tener todo su tamaño y una mesa se reconoce como mesa a pesar de las considerables diferencias entre mesas. Principalmente vemos lo que hemos aprendido a esperar, observar, penetrar esta fijación mental para pasar a través de las constancias hace necesarias nuevas formas de percibir. Justamente una de las habilidades que vas a aprender siguiendo las instrucciones que te estoy dando, más los ejercicios que te voy a dar en futuras lecciones. No vemos ninguno de los colores puros, tales como son, pues todos están mezclados con otros, o si no, están mezclados con cualquier otro color. Están mezclados con rayos de luz o con sombras, y por lo tanto parecen distintos a como son. Esto fue dicho por Platón. Alejandro, ¿y cómo puedo observar cuando la luz cambia los colores? Para esa pregunta te tengo otra pequeña explicación. Además de las constancias, otra complicación para ver los colores es la de la luz. Por ejemplo, a medida de que cambia el ángulo del sol con relación a la Tierra durante el día, va cambiando el color aparente de un objeto. La luz amarillenta de media mañana hace más anaranjado el color rojo, y la luz más azulada de la tarde matiza el rojo hacia el púrpura. Pero el cerebro se resiste a conocer estos cambios, por lo que una flor roja se sigue viendo del mismo rojo durante todo el día. El pintor francés Claude Monet, del 1840 hasta el 1926, sentía un deseo insaciable de ver y comprender cómo cambian los colores bajo las variables condiciones de la luz. Movido por este celo, él insistía pintando una y otra vez los mismos temas. Por ejemplo, almiares o fachadas de iglesias. Desde el mismo punto de vista, a lo largo de muchos días salía al alba llevando 10 o más telas y trabajaba hasta el crepúsculo, cada una hora más o menos, a medida que iba cambiando la luz. Desde el alba al mediodía y al crepúsculo dejaba a un lado una tela pintada principalmente y cogía la siguiente para captar esas nuevas impresiones. Al día siguiente volvía al alba con las mismas telas para trabajar todo el día en cada sucesivo cuadro. Los cuadros resultantes son asombrosos. Cada pasajera impresión
del tema idéntico tiene su propia combinación de colores. Las obras de Monet nos revela la fantástica complejidad de los colores, sutiles, únicos, que se ven en cada momento. Si logramos dejar de lado los perjuicios que nos limitan la percepción del color. Alejandro, ¿y cómo los colores se influyen mutuamente? Las diferencias en las condiciones de la luz no son lo único que nos influye en la percepción del color. También vemos distintos los colores, según sean los colores adyacentes, los que los rodean. Los efectos de los colores adyacentes no siempre son previsibles, lo que hace verdaderamente interesante y cautivadora esta complicación. Y es posible que no haya dos personas que observen exactamente los mismos efectos. Nunca sabes qué va a ocurrir cuando colocas un color al lado de otro. Por ejemplo, aquí, como te muestro en estas figuras, podemos hacer que un color aparezca como tres colores distintos, rodeándolo con tres fondos diferentes. En cada caso, el azul del cuadrado del centro es exactamente el mismo. Sin embargo, el azul sobre el fondo amarillo claro parece más oscuro que el que está sobre el fondo verde, y el azul sobre el naranja parece más vivo que los otros dos. Los colores tienen un efecto entre sí y en nuestra percepción de la relación existente entre ellos. Este efecto se llama contraste simultáneo. Algunos aspectos del contraste simultáneo son bastante sorprendentes. Por ejemplo, cuando un rojo vivo está rodeado por un verde vivo, vemos un brillo en los bordes donde se encuentran los dos colores. Aquí, como te muestro en esta figura, el rojo y el verde son colores muy contrastantes, llamados complementos o complementarios. Este es un importante aspecto sobre el color que trataremos en futuras lecciones. Cuando los colores complementarios se colocan borde con borde, el contraste yuxtapuesto, intensificado, nos hace ver el aparente brillo. Además, cuando rodeamos por tres colores diferentes un mismo matiz de gris, solo hecho con blanco y negro, el gris parece recibir un nivel de tinte del color que lo rodea. Los pintores asiáticos tradicionales hacen un bello uso del contraste simultáneo al pintar paisajes, rodeado con un tono gris, una zona circular sin pintar en el cielo, que representa al sol o a la luna. La parte sin pintar parece brillar con una luz interior que es más blanca que el verdadero color del papel en el que se está pintando. El doctor Garwood, director del Departamento de Oftalmología en el St. John's Hospital de Santa Mónica, California. Él cree que 1 de cada 8 estadounidenses es hasta cierto punto ciego al color. Todas estas complicaciones, el misterio del color y nuestra dificultad para definirlo, verlo claramente y saber utilizar su dominio sobre nosotros pueden asustar a una persona interesada en el color. No obstante, existe un núcleo de conocimiento práctico desarrollado por los artistas a lo largo de muchos siglos acerca de cómo observar, obtener y combinar colores. Este conocimiento esencial, si bien basado en la abundancia literatura sobre la teoría del color, se centra en la práctica real de trabajar con color y es relativamente sencillo y comprensible. En las futuras lecciones te haré un breve repaso de las teorías del color pertinentes y luego trataré los aspectos prácticos de observar y usar el color, dada la importancia del color en la vida
y en la ciencia moderna y el gran placer que nos preocupa el color. Este aprendizaje puede ser inmensamente gratificante. Por el día de hoy, esta lección ha finalizado en este punto. En la próxima lección hablaremos sobre comprensión y aplicación de la teoría del color. Mantente activo, no te desconectes con AJ Graphic Productions. Si te gustan las lecciones y estás aprendiendo, te invito a suscribirte, a dejar tu like y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. De ti depende de que más usuarios aprendan sobre el color. Bríndales una ayuda compartiéndole el contenido. Nos vemos en la lección número 3.